Abatimientos. Abatimientos. Bueno, primera forma de resolver el tema, que yo lo utilizo poquito. Mirad, vamos a dibujar en perspectiva el triedro. Este es el eje X en el espacio. Este es el eje Y. Eje Y. Y eje Z. Y al proyectar sobre el plano del papel, sobre el plano del cuadro, se obtienen las proyecciones de los ejes. Proyecciones que son con las que nosotros vamos a estar trabajando. La proyección del eje Y es esta línea, eje Y. La proyección del eje X la vamos a pintar así. Y la proyección del eje Z la tenemos aquí. ¿Vale? De forma que este es un dibujo en perspectiva, pero de forma que cuando nosotros vemos el papel de frente, el plano del papel de frente, el ángulo que forman el eje X y el eje Y es de 120 grados. Bueno, pues una de las formas de abatir es abatir sobre el plano del cuadro. ¿En qué consiste? Pues mirad. Por ejemplo, vamos a abatir el plano X o Y. El punto O es este. El punto O es este. Y el plano X o Y, un trocito del plano, es esta superficie. Que la estoy pintando con forma de triángulo, pero que esto lo podemos alargar. Bien, lo que hacemos es hallar la intersección del plano X o Y con el plano del cuadro. La intersección con el plano del cuadro es, la voy a pintar así, es esta línea. La intersección de este plano X o Y con el plano del cuadro es esta línea, que es perpendicular al eje Z, por el teorema de las tres perpendiculares, tanto en el espacio como sobre el propio papel, sobre las proyecciones, es perpendicular. Entonces esta línea es la intersección con el plano del cuadro, por lo tanto es la charnela. Y la dirección de abatimiento es perpendicular a esta línea, dirección perpendicular. ¿Y qué pasa cuando nosotros abatimos? Cuando giramos este plano y lo hacemos así, alrededor de esta charnela, lo vamos a mover en este sentido. Vamos a mover el plano en este sentido y lo vamos a girar 90 grados. Al girarlo 90 grados, los ejes X e Y, al apoyarlos sobre el plano del cuadro, se nos quedan así, formando un ángulo real de 90 grados. Este sería el eje Y abatido y este sería el eje X abatido. Esta es una forma de hacerlo. Lo hacemos ahora mismo aquí en un momentito. Mirad, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. ¿Cuál es la intersección del plano X o Y con el plano del cuadro, con el plano del papel? Pues esa intersección es la línea perpendicular al eje Z por el punto O. Esta es la recta intersección con el plano del cuadro de este plano X o Y. Y esta línea también es la charnela o eje de giro. Y la dirección de abatimiento es perpendicular a la charnela, 90 grados, dirección. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el punto O cuando abatimos? Pues como ya está en el plano del cuadro, el punto O permanece fijo, no cambia de posición. Todos los demás elementos que nosotros tenemos en el plano X o Y sí que cambian de posición. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con este segmento. Este segmento, en este punto le vamos a llamar A, que coincide con A', proyección horizontal, y a este punto le vamos a llamar B, que coincide, proyección directa, con B', su proyección horizontal. Es un segmento que está en el plano X o Y. ¿Vale? Bien, pues vamos a abatir. ¿Cómo quedan los ejes al abatir? ¿Qué pasa con los ejes al abatir? Los voy a pintar en rojo, con otro color. ¿Qué pasa con los ejes al abatir? Al girar 90 grados este plano alrededor de la charnela y hacerlo al apoyarla sobre el plano del cuadro, sobre el plano del papel. Bueno, pues los ejes quedarían así. Este sería el eje X abatido y este sería el eje Y abatido. Ya estamos con las casualidades que me pasan siempre.
quitar esto de aquí. Lo vamos a alargar un poco. Lo vamos a alargar un poco. Voy a colocar el punto A aquí en esta posición. Aquí. A' A igual A'. Vale. Lo demás lo dejamos como está. Bien. ¿Qué es lo que pasa al abatir? Pues que al abatir el ángulo, una vez que hemos abatido el plano, el ángulo que forman los ejes es el que es en verdadera magnitud, es de 90 grados. ¿Vale? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con un punto que se encuentre en el eje X? ¿Qué ocurre con este punto? Con el punto C que está en el eje X. ¿Dónde estará el punto C abatido? Pues seguimos la dirección de abatimiento y el punto C abatido lo tenemos aquí. C sub 0. ¿Veis cómo es la dirección de abatimiento? ¿Vale? Bueno, o con un punto que se encuentre aquí, el punto D en el eje Y. ¿Cuál es el punto D abatido? Pues el punto D abatido lo tendremos aquí. D abatido. Bueno, pues esta es una de las formas de hacerlo. ¿Y cómo hacemos para abatir el segmento, el punto A y el punto B? Pues se puede hacer de varias formas. Mirad. Por ejemplo, podemos alargar el segmento AB. Lo podemos alargar hasta que corta al eje X y al eje Y. Aquí vamos a llamarle punto 1 y a este punto le vamos a llamar punto 2. Vamos a alargar un poco el eje Y, porque si no, no me va a salir. Alargamos un poco el eje Y. ¿Qué hacemos así? ¿Dónde se encuentra el punto 1 abatido? Se puede hacer de varias formas, ¿eh? El punto 1 abatido lo tenemos aquí. 1 con su índice 0. ¿Y el punto 2 abatido dónde está? Pues aquí. Punto 2 con su índice 0. ¿Cuál es la recta? Si esta recta la llamamos R, ¿cuál es la recta R abatida? Pues la recta R abatida la tenemos aquí. Esta es la recta R abatida. Y dentro de la recta R tenemos el punto A y el punto B. ¿Dónde está el punto A? Bueno, pues el punto A, siguiendo la dirección de abatimiento, lo tenemos aquí. Este es el punto A abatido. ¿Y el punto B dónde está? Pues bueno, pues el punto B lo tenemos aquí. Este es el punto B abatido. Bueno, pues ya hemos hecho el abatimiento. Esta es la medida real del segmento. A ver, esta es la medida real del segmento. Aquí me he equivocado, ¿no? No me habéis dicho nada, ¿eh? Digo, algo raro hay que parece que son paralelas. Ya estamos como siempre. Las prisas no son buenas y yo como siempre voy con prisas porque el punto 1 abatido lo tenemos aquí. ¿Eh? Punto 1 abatido lo tenemos ahí. Ahora sí. Ahora sí. El punto B lo tenemos aquí y el punto A lo tenemos aquí. Ahora sí. ¿Cuál es la verdadera magnitud, la medida real del segmento AB? La medida real del segmento AB es esta que tenemos aquí, que son, me ha salido justo 50 milímetros. ¿Cuál es la medida del segmento AB situado, su proyección situado en el plano horizontal? Pues esta que tenemos aquí. La medida es de 48 milímetros. ¿Vale? 48 milímetros. Bueno, pues ya está. Ya hemos abatido el segmento y ya sabemos la verdadera magnitud. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, claro que se puede hacer de otra forma. ¿Os acordáis de lo que os he dicho esta mañana? Podemos aplicar afinidad también, porque aquí también hay afinidad. A mí no me gusta mucho este método porque se mezcla todo. Se mezcla la figura en proyección, que la tenemos aquí en medio, y se mezcla también con la figura abatida. Entonces tenéis que tener cuidado de no equivocaros. Pero podemos aplicar también el mismo procedimiento que he utilizado esta mañana. A ver si nos acordamos. Si esto es una afinidad donde este es el eje y la dirección de afinidad es esta, y conocemos una pareja de puntos afines, por ejemplo el punto C y el punto C sub 0, pues entonces podemos aplicar afinidad. Tenemos el eje, la dirección y una pareja de puntos afines, estos dos, o estos dos, o estos dos. Bueno, pues entonces podemos hacer esto, mirad. Por el punto B', una línea horizontal paralela al eje. Paralela al eje. La voy a hacer hacia el lado derecho, hasta que corta al eje X.
Por aquí una vertical, dirección de afinidad hasta que corta al eje X abatido. Por aquí una horizontal, hacia la izquierda. Esta recta y esta recta son rectas afines, son paralelas al eje, por eso llevan la misma dirección. ¿Y dónde se encuentra el punto B? Si conocemos B, ¿dónde se encuentra el punto B abatido? Pues siguiendo la dirección de abatimiento. ¿Veis? Igual que he explicado esta mañana, dos sistemas, utilizando una recta o punto a punto. Nos metemos con el otro sistema de abatimiento, que es este que vamos a pintar aquí. Algo parecido a lo que hemos hecho aquí, nos dibujamos un eje, el eje X, en el espacio. Aquí vamos a pintar el eje Y. Por aquí vamos a pintar el eje Z, que viene del vértice, que lo tenemos aquí. Y ahora vamos a representar aquí encima un plano, lo voy a hacer mucho más grande para que veáis el procedimiento. Este es el método principal, el que más se usa. Este que es el que he explicado ya en varios vídeos. Así que tenemos que empezar a mirar los vídeos, que para eso los hacemos, para que os resulte más fácil. Pero si no los miramos, no los estudiamos, no sacamos de ahí nada, malo. Este es el plano que yo quiero batir, en donde tenemos, por ejemplo, vamos a marcar a este punto el punto A, vamos a llamar a este punto el punto B, y este es el origen O. Y debajo tenemos el plano del cuadro, el plano del papel, que lo colocamos así. Voy a tapar un poco. Y al mirar desde arriba, al trazar los rayos proyectantes perpendiculares al plano del cuadro, obtenemos la proyección del eje X, la proyección del eje Y, y esta es la proyección del eje X. Y la proyección del eje Z, que nos quedaba por aquí detrás. Este es el eje Y. Se me olvidan todo por las prisas. Bueno, pues este sistema es distinto. Porque en lugar de abatir sobre el plano del cuadro, abatimos sobre un plano paralelo. Este plano que se suele llamar plano de referencia. Este plano es paralelo al plano del cuadro y lo colocamos más arriba. Este plano es el que nos produce lo que llamamos triángulo de trazas, ¿verdad? Que ya sabéis cómo se hace. Este es el triángulo de trazas y entonces nosotros lo que vamos a hacer es cortar por este plano de referencia. Se nos forma aquí un triángulo y la intersección de este plano de referencia con el plano X, O, Y, con este plano, con este triángulo, la intersección es esta línea. Esta va a ser la chanela o eje de giro. Antes la chanela o eje de giro estaba aquí abajo y ahora está aquí arriba. Si tú el plano de referencia lo pones más arriba, el triángulo va a salir proporcional, pero más grande, de mayor tamaño. Entonces nosotros vamos a cortar colocando el plano de referencia a esta altura, se nos va a producir aquí una recta intersección y lo que vamos a hacer es girar el vértice o el origen, lo vamos a girar hacia arriba. Lo vamos a girar 90 grados hasta hacerlo coincidir con el plano de referencia. Así que el punto O va girando. Este es un dibujo en perspectiva, va girando y se nos pasa a ocupar esta posición, en donde el eje X se nos queda así y el eje Y se nos queda así. Estos dibujos ya en rojo son líneas que están situadas en el plano de referencia. Vamos a hacerlo aquí. Si nosotros cortamos por un plano de referencia a una determinada altura, vamos a suponer que el triángulo de trazas que nos sale es así. El triángulo de trazas que nos sale, ya sabéis cómo se hace. Voy a dibujar solamente el lado de abajo, así que si no, no nos va a dar tiempo. Cortamos así, ¿vale? Y al cortar, esta línea va a ser el eje o la chanela de giro o eje de abatimiento. A este punto le vamos a llamar A. Este es el eje Y. Este es el eje X. Esto que estamos haciendo para el plano X o Y se puede estudiar también para los otros planos, para el X o Z y para el Y o Z. Se estudia igual, pero la disposición es distinta. Bien, este punto es B. Y este hemos dicho que era el eje X. El eje Z es este de aquí, que tampoco hace falta marcarlos.
pero que no se nos meta aquí mucho, no se nos mete. Bien, nosotros al girar el origen 90 grados pero ahora hacia arriba, el origen va a ocupar o va a estar en esta dirección, en la dirección de abatimiento, que es perpendicular a la chanela o eje de giro. Va a estar en esta dirección. Y nosotros sabemos que el ángulo que se va a formar aquí es de 90 grados. 90 grados, cuando esté en verdadera magnitud va a ser de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el arco capaz de 90 grados entre el punto A y el punto B. Arco capaz de 90 grados que basta con hallar el punto medio. En perspectiva isométrica el punto medio está en la prolongación del eje Z. Si fuera una perspectiva dimétrica o trimétrica no, pero aquí sí. Aquí el centro de ese arco capaz está en la mitad y está justamente en la prolongación del eje Z. Alargamos un poco más el eje Z y obtenemos la situación del centro abatido. Lo vamos a pintar en rojo, porque esta línea va a ser el eje X abatida y esta línea va a ser el eje Y abatida, que pasa por A, que no ha cambiado de posición porque está en la chanela o eje de giro. Punto I, eje Y. Entonces, bueno, digamos que lo que estamos viendo o representando este triángulo que está en perspectiva lo hemos transformado en este triángulo que es el mismo pero que está ya abatido sobre el plano de referencia. Y a partir de aquí depende de vosotros. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un triángulo equilátero de 2 centímetros? ¿Qué tal si dibujamos un triángulo de 2 centímetros? 2 centímetros para que me entre aquí. Bueno, pues si yo quiero dibujar en este plano un triángulo de 2 centímetros, lo tengo que dibujar abatido. Y por ejemplo, lo vamos a pintar aquí así, el triángulo. Lo voy a colocar en uno de los ejes, para que me resulte más sencillito. Pero bueno, podemos dibujar un triángulo, un cuadrado, lo que nosotros queramos. Representamos aquí un triángulo equilátero abatido y después deshacemos el abatimiento. Vamos a pintar ese triángulo, lo vamos a pintar en rojo también, así. Este es el triángulo, vamos a rayar incluso. Este es el triángulo que yo quiero representar abatido en el plano X o Y. Y como podéis ver, este triángulo que pasa por los puntos C, D y E, que están abatidos, este triángulo tiene uno de los lados que está en el eje Y. ¿Cómo se realiza su desabatimiento, la operación inversa? Bueno, pues la operación inversa, por el método que queráis, por el que yo he pintado aquí en azul o utilizando rectas. Si queréis, pruebo a utilizar el azul, mirad. Por ejemplo, si este es el eje de afinidad y la dirección de afinidad es perpendicular, yo puedo hacer esto. Por D sub 0, paralela al eje. Después, dirección de abatimiento perpendicular hacia arriba. Ahora, paralela hacia la izquierda. Y por último, perpendicular. No me he equivocado y os diré que el punto D en proyección de prima lo tenemos aquí. Ya está. Así de sencillito. Pero que yo quiero utilizar una recta en lugar de un punto. Pues mirad, por ejemplo, el punto C directamente sabemos que su punto en el eje Y sin abatir lo tenemos aquí. Este es el punto C'. Y el punto E se encuentra en O, se encuentra aquí, este es el punto E', se encuentra en el vértice. Y ya está, no tiene más. O por ejemplo, si queréis alargar este lado, y podéis comprobar que si alargamos este lado, esta recta, corta aquí al eje X, pero incluso podéis aprovecharos de los conocimientos de afinidad, porque si esta recta corta al eje de afinidad en este punto, aunque se salga fuera de lo que estamos acostumbrados, si se corta aquí, si esta recta que le llamo R sub 0 se corta aquí, su recta fin también tiene que pasar por aquí y pasa también por el punto D. Mirad, pasa por D' y por C'. Solución, acabamos de representar
en isométrico un triángulo equilátero cuyo lado está en el eje Y. Este triángulo equilátero de 2 centímetros. Bueno, vale. Y por ejemplo, ya nos metemos en el siguiente tema. Os tenéis que estudiar toda la parte de los cuerpos geométricos, de los poliedros, cuerpos de revolución, lo que son las pirámides, los prismas, ya lo sabéis, pero de todas formas lo podéis estudiar otra vez porque nos aparece en el mismo tema, en generalidades, que donde vais a mirar ahora. Y yo, por ejemplo, aquí en este dibujo vamos a dibujar, venga, voy a dibujar una pirámide. Y vamos a dibujar una pirámide de 3 centímetros de lado. Lado 3. Que está apoyada en el plano. He cambiado de plano. Lo vamos a poner en el plano. Plano. X, O, Z. Y esta pirámide le vamos a poner de altura poquito, 3 centímetros. Altura 3 centímetros. Es una pirámide recta. 3 centímetros, mirad. Hacemos esto. Si yo lo quiero dibujar en el plano, en este plano, X, O, Z, voy a dibujar la base, que es un hexágono. Lo vamos a dibujar la base. A ver si nos entra aquí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Venga, vamos a probar ahí. Vamos a probar ahí. Voy a dibujar la base de forma que ahí. La vamos a dibujar en este plano X o Y y vamos a abatir la base para dibujar la base en verdadera magnitud. Vamos a utilizar la intersección, también en este segundo caso utilizamos un plano de referencia en donde la intersección de ese plano horizontal con la cara X o Y es esta recta que acabamos de dibujar y que es perpendicular al eje Y. Esta recta es perpendicular al eje Y. A ver, ¿lo hemos hecho bien o me he torcido? Me da la impresión, como estoy situado en mal sitio, a ver, no, está bien. O puede ser que el ángulo que yo haya dibujado aquí no sea de 120 grados, pero da igual. Bien, este punto le vamos a llamar A, este es el eje Z, este punto le vamos a llamar B y vamos a abatir. Y al abatir, el origen hacia allá, la dirección de abatimiento es ahora perpendicular en este sentido. Este es el punto medio, si lo he dibujado bien, este es el punto medio. Se me va a salir fuera del papel, espero que lo veáis en el vídeo. Espero que lo veáis en el vídeo. ¡Ay! Que me aprieto bastante. A ver. Pues sí, aquí hay algún error porque debería de pasar por ese punto. Bueno. Casi. Vale, pues este es el origen abatido. Y los ejes abatidos son el eje Z y el eje X, que forma 90 grados con el eje Z. Los ejes abatidos y el eje X. Lo voy a poner aquí. Y este es el eje Z abatido. Este ángulo de aquí es de 90 grados. Y ahora yo aquí voy a dibujar un hexágono regular de 6 centímetros de lado. A ver cómo lo coloco. Para que nos entre. Bueno, pues lo vamos a colocar paralelo. Lo vamos a poner aquí. Bueno, pues se nos va a mezclar las dos imágenes. A ver si me seguís. Un momentito, ¿eh? A ver si me seguís. Vamos a ver. Tendría que haber elegido más cantidad, haber corrido más el dibujo hacia la izquierda. Bueno. Mirar, voy a colocar el centro. Vamos a colocar el centro del hexágono aquí. Vamos a dibujar el hexágono regular. Ahí. De forma que esta va a ser la circunferencia donde está inscrito el hexágono. Esta es la circunferencia. Y en donde, por ejemplo, los vértices son este punto, ese punto. Tenía que haber dibujado la figura más grande. Se nos va a mezclar. A ver si me seguís. Vale. Lo voy a pintar a lapicero. Aunque sea
primero a lápiz y después lo pinto con el bolígrafo rojo. Bueno, vamos a ver. El hexágono regular lo tenemos representado aquí. Vale. Este punto con ese. Y ahora lados paralelos, esta esquina con esta esquina. Y aquí tenemos otro lado que es paralelo a este otro de aquí. Vale, y ahora me faltan estos dos de aquí que siguen la dirección de esta diagonal. Para comprobar un poquito, cada vez dibujo peor, así que las prisas que quiero hacer, acabarlo rápido. Vale, pues este es el hexágono regular representado en el plano X o Y abatido, y ahora ya lo que tenemos que hacer es averiguar los puntos sin abatir. Voy a utilizar este método azul, a ver si no nos equivocamos. Venga, ayudarme un poco, que ahora son muchos puntos. Por ejemplo, a este punto le voy a llamar el punto 1 abatido. ¿Dónde se encuentra el punto 1 abatido sin abatir en el plano? Mirad, paralela, a ver, seamos un poquitín más exactos, me está tropezando con el celo. Paralela, joder, voy a tener que hacer así. Venga, porque allí me está tropezando con la pata del trípode que he preparado. Perpendicular. Este punto, ¿dónde se encuentra? En el eje X, ¿verdad? Pues este punto se encuentra aquí. Otra vez paralela. Y ahora perpendicular. Dirección de abatimiento. Bueno, pues este es el punto 1. Punto 1. ¿Dónde está el punto 2? Este va a ser el punto 2. ¿Dónde está el punto 2? Pues el punto 2 sin abatir lo tenemos en el eje X. Aquí, este es el punto 2. ¿Y dónde está el punto 3? Este es el punto 3. ¿Dónde está el punto 3? Paralela, perpendicular, paralela, perpendicular. El punto 3 lo tenemos aquí. 3 sub 0, punto 3 lo tenemos aquí. Y este punto 4, fijaros que va a estar situado de distinta forma. Está al otro lado del eje, ¿eh? Paralela. ¿Hasta dónde? Perpendicular. ¿Hasta dónde? Vaya, me tengo que quitar las reglas. Hasta ahí. Vamos a colocarla otra vez para que salgan paralelas y perpendiculares. Fijaros, el punto 4. Paralela al eje hasta que corta el eje X abatido. Perpendicular hasta que corta el eje X sin abatir. Por aquí otra vez paralela. Y por el punto 4 perpendicular. Ahora va la flecha ahora va en este sentido, porque el punto 4 estaba al otro lado. Este va a ser el punto 4'. Le vamos a colocar dos comillas. Vale. ¿Cuál nos falta? Nos falta el punto 5, este de aquí. Punto 5. ¿Dónde se encuentra el punto 5? Mirad. Paralela. Perpendicular. Paralela. Y perpendicular. Estoy aplicando afinidad. Este es el punto 5 con dos comillas. Y nos queda el punto 6. El punto 6 es este. 6 sub 0. Punto 6. Está al otro lado ya. Paralela hasta la línea roja, el eje X. Perpendicular. Paralela. Paralela. Y el punto 6 lo tenemos aquí. 6 con dos comillas. Vamos a ver si ahora no me pierdo. El 1 y el 2.
el 1 y el 2. ¿Veis? Se nos están mezclando las dos imágenes y nos podemos perder. Por eso, cuanto más grande haga el triángulo de trazas, cuanto más separe esta línea del origen, más hacia arriba la ponga, mejor, para que no se nos confundan. Por eso, este método también nos puede pasar cosas de este estilo, que se nos confundan unas líneas que son las proyecciones junto con los abatimientos. Vale, pues entonces hemos dicho que el punto 1 y el 2 los tenemos que unir. Pero también nos va a pasar, tiene que coincidir el 5 y el 4. Si no coincide, es que nos hemos equivocado en el trazado. El 5 y el 4 también tienen que coincidir. Ahora vamos a unir el 2 y el 3. Porque el paralelismo se conserva en la afinidad, ¿os acordáis? En la afinidad del paralelismo se conserva. La recta 2, 3, 2 segunda y 3 segunda, tiene que ser paralela a esta otra, la 5, 6. Y nos falta uno que es la 2, 4. Bueno, 2. A ver, no, la 2, 4 no, disculpa. La 3, 4, la línea que une el punto 3 con el punto 4. Y si lo hemos hecho bien, me tropieza con la pata otra vez. Si lo hemos hecho bien, pues tiene que coincidir con la paralela que une el 1 y el 6. Estas dos líneas que acabo de hacer son paralelas. Vale, y como teníamos que hacer una pirámide de altura 3, ¿la altura dónde se encuentra? Si es una pirámide recta. Bueno, pues la altura se encuentra aquí. ¿Cuál es la recta perpendicular a la base, al plano X o Y, que pasa por su punto medio? Este es el centro de la base. Pues la altura tiene que estar aquí. Ahora lo que tenemos que hallar es cómo colocamos aquí 3 centímetros. ¿Qué es lo que mide? Porque no podemos medir directamente porque estamos aplicando coeficientes de reducción. ¿Vale? Estamos aplicando coeficientes de reducción. Sobre el eje, en este caso sobre el eje Z. Mirar, vamos a hacer una pequeña trampa. Si estamos, bueno, no es que es una pequeña trampa, es totalmente correcto. Si estamos en isométrico, el eje X, el eje Y y el eje Z forman el mismo ángulo con el plano del cuadro. Por lo tanto, el coeficiente de reducción del eje X, la vamos a poner, a ver, coeficiente de reducción del eje X es el mismo que el coeficiente de reducción del eje Y y el mismo que el coeficiente de reducción del eje Z. ¿Vale? Es decir, vamos a utilizar el mismo coeficiente para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Como nosotros tenemos ya dibujado aquí el eje X, por ejemplo, tenemos aquí dibujado el eje X, que está en verdadera magnitud, porque lo tenemos abatido, yo puedo medir aquí 3 centímetros. ¿Dónde mido 3 centímetros? Lo pongo aquí del punto O hacia acá, o voy a utilizar este punto, el punto B. Voy a medir en verdadera magnitud 3 centímetros sobre el eje X. Esto mide 3 centímetros. Eso mide 3 centímetros. ¿Y cuál es su medida en el eje X proyectado? ¿Cuál es su medida en el eje X? Pues la medida en el eje X es este segmento que tenemos aquí. Vamos a poner unas letras. M abatida, M sin abatir. Esto que mide 3 y su proyección sobre el eje X mide aproximadamente 2,40 y algo. De forma aproximada, o 2,5. Vale. Es decir, es lo mismo que si estuviésemos utilizando el coeficiente de reducción, que sabemos que es el 0,816. Si multiplicáis 3 por 0,816 os sale este valor. Pero eso sería utilizar matemáticas. Yo esto lo estoy haciendo gráficamente y estoy justificando que el segmento altura en el eje X es el mismo que el segmento altura en el eje Y o el mismo que el segmento altura en el eje Z.
Por eso cojo con el compás esta medida, que es la altura de la pirámide en el eje X, que es la misma que va a tener en el eje Z o en el eje X, porque el coeficiente de reducción es el mismo. Entonces cogemos, pinchamos aquí en él y obtenemos el vértice. Vamos a colocarlo aquí, no tiene por qué coincidir con U. Este va a ser el vértice de la pirámide. Y a partir de aquí tenéis que tener cuidado, porque si dibujamos la pirámide y ya la estamos dibujando en 3D, en perspectiva, hay líneas que no se van a ver, van a ser ocultas. Esta es otra de las dificultades que vais a tener cuando representéis objetos en isométrico. Y es que hay líneas, hay rectas que no se ven, las que están por detrás de determinadas caras. Vamos a pintar la solución, la voy a pintar un poquitín más fuerte, mirad. Esta es una arista lateral, la que une el punto 2 con V. Esta es la que une el punto 3 con V. Esta es la que une el punto 4 con V. Podía haber dibujado la pirámide más larga, ¿verdad? Pero me daba miedo que se montara en este dibujo. Como los estoy colocando todos juntitos, esta es la arista que une el punto 5 con V. Seguimos. Esta es la arista que une el punto 5 con el punto 6 con V. Punto 6 con V. Y la que une el punto 1 con V no se ve, está por detrás. La pintamos a rayitas. Igual que se pintan a rayitas esta que acabo yo de borrar, esta de la base del hexágono. Bueno, pues esta sería la representación de la pirámide. Yo creo que con esto hemos visto un repaso a los abatimientos, cómo se utilizan. Para averiguar la distancia que entre dos puntos, para poder dibujar una figura en el plano, figura sencillita, figura más compleja. Hasta ahí.